Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Ahí está mi hermano Martín, el Señor te bendiga. Buenos días. Está María Trinidad. Hola, Trini. El Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. El Señor les bendiga en este día. Buenos días para ustedes. El Señor guarde sus preciosas vidas. Ahí, aquí. A ver, denme un minuto. Bueno, perfecto, sí. Seguimos. No hay más. No se han conectado más. Aquí esto no me deja ver. Ok. Hola, buenos días, Ana Yancy. El Señor te bendiga. Saludos. Jocelyn, el Señor te bendiga. Saludos. Mayra. Hola, buen día. El Señor te guarde en su precioso nombre. Hola, mi hermano Rafael. Buenos días. Jairo Guzmán. Jesús te bendiga. Buenos días. Ben. Hola, buenos días. Mi hermanita Carmen. Espero que esté mejor. El Señor Jesús la bendiga. Mi hermana Gabriela, hola, buenos días, amén. El Señor también la bendiga, mi hermana. Ahí está Lucerito, hola Lucerito, Jesús te bendiga, buen día. Mi hermano Oscar, mi hermano Oscar también, el Señor lo bendiga, buenos días. Para todos el Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Aquí estamos entonces agradecidos con el Señor por un día más, con el entendimiento. Sabemos que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Hoy, mis amados hermanos, estamos más viejos. Pero bueno, sí, es verdad, estamos más viejitos, pero también tenemos el consuelo de saber que estamos más cerca de alcanzar esa promesa que el Señor Jesucristo nos hizo. Mi hermana Teresa, María Teresa, buenos días. El Señor la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Y bueno, qué bien poder entonces estar aquí reunidos y compartir esta vida de fe, conforme entonces a lo que también nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos mandó y ejemplo nos dio. Podemos ver entonces siempre en la Biblia lo eficaz que es entonces de madrugada buscar el rostro del Señor, así como dice el Salmo 5. Voy a leer para ustedes el Salmo. El Salmo 5 dice claramente: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, bien, toda la Biblia, como les decía, nos da testimonio acerca de esa eficacia de buscar entonces al Señor de buena mañana, pues manifestando entonces de alguna manera que Él es el objeto, el deseo de nuestro corazón. Y bien, entonces vamos a, un sorbito de café, encomendarnos al Señor, a su gracia, a su buena voluntad. Hola Rocío, el Señor te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Yesenia, hola, Jesús te bendiga. Vamos a, como les decía, orar y vamos a encomendarnos al Señor, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedirle al Padre para que Él sea tomando control de nuestras vidas de este tiempo, obrando con su Santo Espíritu, guiándonos entonces a toda la verdad. Marco, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Señor te guarde en su precioso nombre. Bien, entonces, oremos, hermanos. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este gran privilegio, porque yo, mis hermanos, puestos de acuerdo, podemos venir, presentarnos delante de ti, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Estamos reconociendo tu deidad y tu exclusividad como el Padre, creador de todas las cosas. Y también, Señor, estamos confesando que es únicamente por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, Padre, a morir, a resucitar y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados,
que ahora, Señor, por medio de Él podemos estar delante de ti y podemos decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Dios mío, porque hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia, con la diestra poderosa de tu justicia, nos has sostenido y nos has traído hasta aquí. Yo te doy gracias, Señor, por la congregación de los santos, por la iglesia de tu Hijo Jesucristo, por todos y cada uno de nuestros hermanos, desde el mayor hasta el menor. Te doy gracias, Señor, por los que en esta hora podemos entonces estar conectados, buscando de mañana tu rostro conforme, Señor, al ejemplo, Señor, que tu Hijo Jesucristo nos dio, a lo que podemos entonces ver es bueno y agradable delante de tus ojos, conforme a lo que escrito está. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor. Padre bueno, y también en esta hora venimos para clamar, para pedir, para que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, obrando con poder y gloria en nuestras vidas, abriéndonos el entendimiento, dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Señor. Yo y mis hermanos estamos aquí porque anhelamos, Señor, obedecer al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio, de predicar el Evangelio a toda criatura. Por favor, Padre, capacítanos para toda buena obra. Llénanos con tu Espíritu Santo, capacítanos con tu palabra y usa con poder y gloria nuestras vidas para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Padre, porque en el sepulcro nadie habrá invocando tu nombre, no habrá memoria de tu nombre en el Seol. Aquí ahora yo te pido, Padre, que seas tú obrando con poder y gloria con tu Santo Espíritu, Padre, capacitando, Señor, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo, dándonos, Señor, entendimiento, conocimiento, revelación acerca de ti, de tu palabra, de tu voluntad, fortaleciéndonos con la fuerza y con el poder de tu Santo Espíritu, abriendo brecha, abriendo camino, aparejando toda circunstancia, quitando toda piedra de tropiezo, para que con denuedo, Señor, demos testimonio eficaz de la vida de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Capacita y usa, Señor, nuestras vidas para la gloria tuya, para la honra de tu santo nombre, para que más crean y confiesen a tu Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de sus almas, para que toda la gloria sea para ti, Padre, y para tu Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a ser, Señor, esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Limpia a cada uno de mis hermanos, limpia con tu palabra, llena con tu Espíritu Santo, capacita, Señor. Y sobre todo, Señor, que todo temor sea quitado, sea echado fuera, Padre. Que la palabra de vida eterna nos sea dada, Señor, en aquella hora. Y que no sea solamente con palabras, Padre, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo. Que las señales y los prodigios acompañen esa predicación, Padre bueno. Que yo, mis hermanos, oremos y en el nombre de Jesús hagamos manos y los enfermos sanen. Que yo y mis hermanos en el nombre de Jesús reprendemos y los demonios salgan. Que veamos esas señales, esos prodigios, Padre bueno, misericordioso, porque también tu Hijo Jesucristo lo manifestó al Hijo, al principal del Rey, que a menos que vieran señales y prodigios de ningún modo creeréis. Padre, que las señales y los prodigios, Señor, nos acompañen, Señor. Por favor, Padre bueno y misericordioso, danos vida para dar vida y por la vida, hasta la vida misma, Padre. Ayúdanos, Señor, que seamos esos vasos escogidos, instrumentos preciosos en tus manos, Señor, que uses con poder y gloria, Señor, para que tu palabra viva y eficaz corra, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que más salgan y se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado, Padre. Por favor, Señor, en esta hora yo te pido, Padre, toma control de nuestras vidas, cuida, Señor. Dame la palabra, Señor, de vida eterna que hablar. Cuídame de mí mismo, que yo no sea sabio en mi propia opinión, que no hable de lo mío propio, que no busque mi propia gloria. Que sea, Señor, ese vaso, ese siervo, ese instrumento precioso que capacites, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria. No solamente por un momento, solamente por un instante como usaste a Judas, sino concédeme que así como usaste a tu siervo Juan, Señor, hasta el fin, Padre, pueda permanecer, pueda crecer en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Obra con poder y gloria por amor a ti mismo, Padre, por amor a tu nombre, porque venimos delante de ti reconociendo, Señor, nuestra dependencia, nuestra necesidad.
absoluta en todo y para todo de ti. Sin ti nada somos y nada podemos hacer, apartados, Señor, de tu Hijo Jesucristo, de ti. No tenemos, Señor, esperanza, no hay esperanza, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor. Conmuévenos en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Conmuévenos, Señor. Permítenos con corazón limpio, Señor, ser esa tierra buena, fértil, Señor, que dé fruto al 100 y al 1, al 70%. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y a tu gracia, a tu buena voluntad, Dios de los vivientes, te encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ok, bueno, vamos entonces a actualizar los saludos. Lucerito ya, mi hermanita Paulita, Jesús te continúe bendiciendo, el Señor te guarde en su precioso nombre. También tenemos aquí, oiga, vea qué cosa más maravillosa, tía Roxana, el Señor la bendiga y la guarde también en su precioso nombre. Agradecido, como les decía antes, entonces, a los que estaban conectados al principio, por sus preciosas vidas, por el poder entonces tener este gran privilegio de estar al lado de ustedes compartiendo esta vida de fe. Mauricio, hola Mao, Jesús te bendiga, saludos entonces. Para Tatiana, para Estefanía, que el Señor Jesús los bendiga y los ayude más. Bien, entonces, bueno, el propósito de esta... Hola Nina, Jesús te bendiga, saludos. Seguimos saludando, estamos más saludables que un Alka-Seltzer. El propósito de este tiempo, de esta enseñanza, los días lunes en la mañana, ha sido desde el principio, pues entonces, afianzar el conocimiento que se adquirió el día del Señor en la prédica, para poder entonces, así que eso que por gracia recibimos, por gracia también podamos dar. Primeramente entonces afianzar el conocimiento para que sea provechoso para mí, para mi espíritu, pero además también para que el Señor pueda usar con poder y gloria mi vida para compartir entonces esta vida de fe, la fe en su Hijo Jesucristo que Él me ha dado. Ayer veíamos, hablábamos y aprendíamos acerca de el plan de Dios y entonces hace 8 días de igual manera también hablamos acerca del plan de Dios. Retomemos un poco para refrescar el conocimiento. Hace 8 días entonces vimos el carácter eterno del plan de Dios. Entendimos que no hay o no existe, digámoslo así de alguna forma, el azar, el devenir, la casualidad, sino que todas las cosas que vemos hacen parte del plan maravilloso del ser que nos creó. Uno, por decirlo así de alguna manera, en su condición de polvo de la tierra, de criatura, no alcanza, así como dice, miremos un momento por favor, Eclesiastés. Eclesiastés 3. ¿Lo tienen todos? Espérenme, es que estas hojitas son complicadas. Perdón, Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oh, mucha atención. Mucha atención. ¿Por qué? Porque entonces Eclesiastés, o el libro del predicador, se le adjudica
O sea, o se dice que el vaso que el Señor usó fue el rey Salomón. Bueno, todos tenemos conocimiento acerca de la sabiduría del rey Salomón. ¿Recuerdan que cuando él comenzó a reinar o quedó, pues murió su papá y lo iba a suceder en el trono? Era una persona, era un muchacho demasiado joven, y de alguna forma entonces Dios se le manifestó y le pidió le dijo que pidiera lo que quisiera. Y entonces el rey Salomón, bueno, Salomón en ese entonces aún no rey, pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Entonces es famoso y es entonces evidente la sabiduría del rey Salomón. Cuando usted y yo vemos entonces esos libros que el Señor lo usó para que escribir tanto Eclesiastés como los Proverbios, ahí podemos ver y queda manifiesta la sabiduría del rey Salomón. Aquí vemos entonces al rey Salomón, en el capítulo 3 y en el versículo 11, diciendo, manifestando, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón de nosotros, de los hombres, pero sin que alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ojo, mucha atención, porque el no tener, pues, los conceptos claros es lo que hace que, pues, efectivamente el plan del diablo se cumpla para levantar argumentos. Porque aquí, de alguna manera, lo que, si usted lee o yo leo, está dejando claro es que los hombres no podemos entender el plan de Dios. ¿Sí o no? Oye, estoy... Ana Victoria, hola, perdón, qué pena, es que tengo como pelucita, no sé, era de la ruana. Hola, mi hermana Ana, el Señor te bendiga. Esto es duro, digo yo, siempre va a ser, digamos, fuerte el estar hablando al teléfono. Le hace falta a uno entonces, de alguna forma, la cara, el gesto, la afirmación del público, de los espectadores. Entonces, ¿sí o no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sí, correcto. Eso pareciera por lo que se lee. Eso, muy bien. Gracias por la ayuda, Jessie. 100. Anótate ahí a todas las que te debo al 1,000,000 y pico más. Te debo 1,000,000 y pico. Entonces, claro que sí. Entonces, eso está diciendo que es de alguna forma imposible para el hombre poder entender el plan de Dios. Pero, ok, esto lo está diciendo el rey Salomón con la sabiduría que Dios le proporcionó. Pero la sabiduría que Dios le proporcionó entonces al rey Salomón tiene un límite conforme a tuvo un límite conforme a la dispensación. ¿O qué quiere decir dispensación? Conforme al espacio del tiempo en que el rey Salomón vivió dentro de todo el plan de Dios. Entonces, el rey Salomón, aunque recibió sabiduría divina, recuerden, esa sabiduría que recibió fue acorde a la época y a la capacidad que él tenía. El rey Salomón no recibió como el Espíritu Santo, como usted o como yo, o como hoy lo pueden recibir todos los creyentes en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Ve? En el rey Salomón, escúcheme bien, y en todos los hombres del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo actuó. Pero
actuaba, pero de manera intermitente. Venía, los tomaba, los conmovía, los inspiraba, profetizaban, tenían el momento de revelación y nuevamente el Espíritu Santo se iba. ¿Por qué? Porque entonces aún el vaso no había sido limpio con la sangre de Jesucristo y pues no podía recibir de manera perenne el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el creyente de manera permanente es posterior a la cruz. Entonces sí, efectivamente, el rey Salomón, en su condición de siervo, no tenía conocimiento o no tenía toda la revelación del plan de Dios clara. Y por eso entonces explica y escribe para las personas de su época, de su generación, ¿ve? Estas palabras. Pero como vemos en el Evangelio según San Juan, vamos nuevamente allí al San Juan 15. Y todo esto es con el discernimiento, poder tener claro las diferencias entre y los privilegios entre antes y después de la cruz. San Juan capítulo 15 dice, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Ok? Entonces aquí, Juan el Bautista, sí, claro que sí, hasta Juan el Bautista, todos los hombres son siervos. Hasta Juan el Bautista, el hombre es únicamente una criatura al servicio de Dios. El estatus de los hombres, de todos los hombres de antes de la cruz, es entonces siervos. Pero el estatus del hombre posterior a la cruz es hijos. Pero entonces no nos confundamos, porque el hecho de que seamos hijos no nos exime de servir, sino que por el contrario nos compromete más. ¿Eh? Porque hay muchas personas entonces que piensan que porque el negocio es entonces del papá, los que necesitan trabajar son los empleados. Pero, de alguna manera, de que se espera que trabaje con más amor, con más dedicación, con más esmero, es del hijo, porque finalmente los empleados pasan, se van, pero el hijo todo el esfuerzo que le ponga, entonces va a redundar en que él mismo, cuando herede, va a disfrutarlo. Entonces, no nos confundamos, porque les repito, el estatus de hijo no nos exime del servicio, sino que por el contrario está, miremos un momento por favor, no pierdan Juan 15, miremos qué dice en Malaquías. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, antes de que vengan el tiempo de silencio. Entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y la predicación de Juan el Bautista, existieron 400 años que se conocen oscuros o de silencio, un tiempo durante el cual entonces Dios no se manifestó a través de profeta ni de escritura al pueblo de Israel.
Entonces Malaquías capítulo 3, aquí entonces está hablando o profetizando Malaquías 400 años antes, acuérdese, 440 años en el desierto, 40 diluvios, siempre ese periodo de prueba, los 40. Está profetizando entonces Malaquías. Me dicen si de pronto el volumen se me va bajando, por favor. Es que no sé cómo pasa, pero así poco a poco me voy quedando con la fuerza del habla. Entonces Malaquías está profetizando aquí acerca de el Nuevo Testamento, de la escritura del Nuevo Testamento. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. Entonces, esto que estamos viendo aquí, hola Helen, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Esto que estamos viendo aquí es la profecía acerca entonces de lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Y ahí entonces está diciendo, y serán para mí como especial tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces recordemos que al cambiar de estatus, o sea, ya no ser siervos, sino adquirir el estatus de hijo, como está escrito en Juan 1, capítulo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Entonces el estatus del hombre a partir de la fe en Jesucristo cambia. En el momento que nos arrepentimos, en el momento que entonces confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, a partir de ese momento, en el momento que creemos y recibimos el nombre de Jesús, invocamos el nombre de Jesús, nos bautizamos en el nombre de Jesús, oramos, pedimos perdón en el nombre de Jesús, el estatus cambia, nos transformamos, nos convertimos en hijos de Dios. Pero recuerden, entonces no quiere decir que como hijos no debamos o no estemos en el deber, en la obligación de servir, sino que por el contrario, al que más se le da, más se le demanda. Ahora entonces usted y yo debemos saber que, pues, si antes teníamos que trabajar por un salario, ya hoy en día entonces no somos asalariados, sino que el esfuerzo que usted y yo pongamos para el reino y lo que expanda el reino y los beneficios que dé el reino, el negocio, pues es entonces la herencia que nosotros mismos durante la eternidad vamos a disfrutar. Y eso es entonces maravilloso que tengamos claro esto, porque si usted entonces y yo no predicar el evangelio y que la palabra de Dios corra y el reino de Dios se expanda, si no sabemos o no tenemos claridad acerca de qué tiene que ver conmigo, pues entonces tampoco hay interés. ¿Para qué voy a predicar el evangelio? ¿Para qué voy a servir a la iglesia? ¿Para qué voy a procurar que la iglesia se fortalezca? ¿Para qué voy a llevar mis diezmos y mis ofrendas si no tiene o no está relacionado conmigo? Pues entonces, hermanos amados, reflexionemos acerca de esto, porque sí tiene que ver conmigo, sí está relacionado conmigo, porque es el negocio familiar. Y entre el negocio familiar más crezca, más se expanda, más se fortalezca, pues entonces mejor y mayor va a ser la herencia que me va a corresponder, ¿o no es así? No podemos ser entonces como esos siervos, como esos hijos malos que están entonces dejando solo a su papá para que continúe entonces esforzándose y luchando por el negocio, o con un hermano o dos hermanos que se emponchen y que ayuden y que hagan que la empresa crezca y que el negocio se expanda, porque finalmente pues ahí yo tengo mi herencia. No, señor, no se equivoque.
No se equivoque porque pues entonces Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y no es lo mismo entonces que un papá al momento de heredar a un hijo, que tan pronto pudo, desde que tuvo uso de razón, comenzó a ayudarlo y comenzó a esforzarse por el negocio de la familia, entonces le va a dejar lo mismo entonces al hijo que, bueno, el negocio es, ejemplo, a ver, eh, una ferretería. Ay, a mí no me gusta la ferretería, yo no disfruto de la ferretería, a mí lo mío es entonces la música, perfecto. Y entonces sí, perfecto, entonces páguenme estudio para que yo estudie, porque lo mío es ser músico, yo no tengo nada que ver con ferretería. Ok, perfecto, no tiene que ver nada con ferretería, pero al momento entonces su herencia fue que estudiara música. Pero el otro hijo entonces, ok, perfecto, no, yo quería ser, y de pronto me vea veterinario, sí, pero el negocio de la casa es la ferretería. ¿Cómo voy a dejar a mi papá solo y cómo voy a dejar? No, por supuesto. No, yo tengo que emponcharme con el negocio de la familia. Ah, ok, entonces ustedes piensan que hay justicia en que al momento de repartir la herencia les corresponda a cada uno igual. No, no, no es lo mismo. De bueno, ya estudió su. Eso era lo poquito que alcanzó a coger de pagar la universidad, pero ya no hay justicia en que le quede igual. Jamás y nunca. No puede pensar usted que hay justicia en que le corresponda igual. Hola, buenos días, Anita. Jesús te bendiga. Entonces, por eso es que debemos entender que así como el Señor Jesucristo, cuando sus padres biológicos, digámoslo de alguna forma, o sus padres adoptivos en la tierra, le recriminaron porque entonces les había hecho eso, porque se había quedado entonces en el templo, y les contestó: porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Al igual entonces, con el entendimiento nosotros podemos ver claramente que la iglesia y la salvación es el negocio de nuestro Padre, y pues debemos entonces involucrarnos en él. Porque sí, el hijo estudia música, pero si al igual estudia música, enseña música, pero se esfuerza también y colabora con todo lo que tenga que ver en sus tiempos libres, va a la ferretería, con promover con algo que también entonces ayude y no le impide que pueda ejercer su música y que también colabore en el negocio de la familia. ¿Ve? Que se esfuerce. Pero no puede, o la indiferencia total, como, ay no, yo no, nada, ellos, los ferreteros son ellos, eso no tiene nada que ver conmigo. Ah, pero con eso, de eso comió, de eso recibió la educación y ahora entonces no tiene nada que ver conmigo. Mmm, duro, fuerte. Juzguen ustedes con justo juicio. Entonces así también usted y yo debemos entender, cada uno tiene sus ocupaciones, cada uno tiene sus metas, sus aspiraciones, cada uno tiene sus cosas, cada uno tenemos, yo también. Ahora yo puedo con propiedad también decir yo también. Antes no, pero ahora, hoy puedo decir yo también, al igual que ustedes, tengo entonces igual una familia, tengo un circo que sacar adelante. ¿Ve? Pero sin embargo, entonces tengo que, y continúo involucrado en el negocio de mi padre, porque tengo claridad acerca de que el negocio debe crecer y tiene que ser más próspero y mejor. Y me esfuerzo por él porque sé que entonces a la postre me va a hacer o me va a permitir a mí disfrutar mejor mi herencia. Ok, entonces aquí el Señor Jesucristo en el Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mucha atención, porque hay también siempre muchísima confusión, como siempre en todo.
Mi hermana Mariela, el Señor la bendiga, buenos días, bienvenida a la enseñanza, el Señor la guarde en su precioso nombre. Entonces ahora muchas personas toman este capítulo y entonces escriben y cantan canciones y hablan y se refieren al Señor Jesucristo como su amigo. Y entonces tienen una relación de amistad con el Señor. Aquí el Señor lo que está dejando claro es entonces, cuando la palabra que traduce para amigo ahí, entonces está manifestando que hay intimidad. Lo que les explicaba, entonces un ejemplo, usted con sus trabajadores no comenta, difícilmente pueda comentar los secretos industriales. Con los trabajadores, usted les dice, o a las personas que están a su lado en la empresa, les puede compartir, les puede decir ciertas cosas, pero no todo. Pero usted tiene su grupo de amigos, y en su grupo de amigos, en un asado, en la finca, fin de semana, o un paseo que van juntos en familia con las parejas. ¿Qué? ¿Cómo va la empresa? No, figúrate que estoy trayendo tal producto y lo conseguí fue en Alemania, lo estoy comprando muchísimo más barato. Está haciendo referencia a eso. Escuchen bien, para que no nos enredemos, no nos confundamos, porque Jesucristo no es, de alguna manera, entiéndame, no confundamos la relación, entonces en sí nuestro amigo, y no quiere decir que el jefe no pueda tener una amistad con uno, pero no se dibuje porque somos fanáticos a tergiversar las escrituras y el diablo se aprovecha. Yo conozco sus maquinaciones, como dijo don Hermes, el diablo es puerco. Porque sabemos sus maquinaciones, entonces no nos confundamos con esta escritura, porque entonces lo que está dejando claro es que entonces ahora ya nosotros en la intimidad el Señor nos revela. Y hoy yo, cristiano, hijo de Dios, por el Espíritu Santo, tengo conocimiento y entendimiento acerca del plan completo de Dios. Me dijo el abogado, o sea, que usted conoce todo de Dios, no, porque esa es la vida eterna. ¿Y cuándo voy a terminar de conocer entonces a un Dios eterno? Pero lo que está entonces revelado y manifiesto en la Biblia y que está y tiene relación con el plan de Dios para mi salvación, para mi redención, para mí, desde mi principio hasta mi fin, sí lo conozco, sí lo sé, porque la Biblia me lo enseña, porque el Espíritu Santo me lo revela. ¿Ven? Entonces, si leímos esa escritura en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Esto es por medio hoy de la revelación del Espíritu Santo. Hablamos sabiduría en sabiduría no de este mundo, la cual si los príncipes de este mundo entonces hubieran recibido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Se acuerda claramente? Corintios. Porque hablamos la revelación, cuando entonces el Señor Jesucristo expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó y Él nos abrió camino nuevo a través del velo, es decir, de su carne. Hola, mi hermana Natalia, el Señor la bendiga, buen día. Pero ya nosotros entonces tenemos no una visión velada como los hombres del Antiguo Testamento acerca del plan de Dios, sino que nosotros tenemos una visión abierta, completa, acerca del plan de Dios. Y es como iglesia entonces nuestro privilegio, nuestro tesoro. Es lo que hace que entonces, por eso les decía que nuestra fe es una fe exclusiva. Lo que los cristianos conocemos, lo que los cristianos sabemos, la revelación que los cristianos tenemos, no la tiene el mundo, porque el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Entonces su prima que está al frente no conoce, su prima, su vecina que vive al frente, que no es cristiana, que no ha recibido la gracia,
que no ha recibido el nombre de Jesús, no conoce. Pero ¿cómo va a decir usted eso, pastor? Tiene 3 posgrados, es teóloga incluso, ha estudiado en la Universidad Pontificia de la Unión de la Fe, salió y estudió en el seminario mayor estudió en el seminario con los bautistas, sí, todo lo que usted quiera. Tiene más títulos que la nobleza inglesa, pastor. Usted ni siquiera fue a un seminario bíblico. Usted ni siquiera... sí, yo sé. Pero yo le estoy hablando sabiduría, no de hombre, sino sabiduría divina, sabiduría, la cual es revelada por el Espíritu Santo, la cual Dios le ha dado a los que le obedecen. ¿Eh? Entonces, es muy diferente. ¿Por qué? Porque a pesar de que tal vez usted y yo no seamos en cuanto a la carne muy competentes, no tengamos tantos títulos, tanta preparación como un tamal, no estemos tan preparados como un tamal, y seamos sencillos, solamente hombres y mujeres con un corazón contrito y humillado, arrepentidos delante del Padre por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¡Tarán! Esforzándonos y siéndonos valientes en procurar siempre la llenura de su Espíritu Santo. ¡Tarán! Tenemos la revelación de Dios. Tenemos y hay inspiración, revelación de Dios. Entonces, siempre les he dicho, tal vez el medio no haya toda o no tenga la sabiduría, la dulzura para hablar, para decir las cosas. Y siempre pues cada quien va a escuchar conforme a lo que hay en su corazón. Pero no es arrogante, mis amados hermanos, decir y manifestar que nuestra fe es única, que los cristianos somos exclusivos. Recuerden, esa exclusividad no es motivo, no debe ser motivo para que se nos enaltezca el corazón, que no nos pase lo del diablo. ¿El diablo era exclusivo o no era exclusivo? Miren un momento, por favor. Dios crea exclusivo, en Dios hay exclusividad. Isaías perdón. No, perdón, qué pena. Ezequiel 28. Capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el diablo, sobre Satanás, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Satanás, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de carnelina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Está dejando claro entonces la exclusividad de el lucero de la mañana o no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura
y te corrompiste. Entonces, mucha atención, porque es esto lo que entonces no está bien. El que nosotros entonces esa exclusividad, el saber que entonces realmente somos privilegiados y hacemos parte de una, como dijo el Señor Jesucristo, manada pequeña. No es motivo, no es razón por la cual nosotros debamos llevarnos de entonces arrogancia, sino que eso es lo que nos debe conmover, nos debe guiar, es más, así como a nuestro Maestro, a la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. La humildad y la mansedumbre es entonces lo que acompaña la sabiduría de Dios. Es lo que debe entonces acompañar la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Por eso no podemos entonces contender con la palabra de Dios, no podemos discutir, no podemos. Y pues también entonces, de alguna manera, no podemos entonces despreciar o menospreciar pues este privilegio. Porque si no hay diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano, pues no puede entonces eficazmente predicar el evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué quiere usted que otra persona tenga lo que usted tiene si usted entonces lo que tiene no es importante o no es significativo o no es llamativo o no es entonces único y exclusivo? No sé cuántos de ustedes estén claros o tengan entonces claridad acerca de qué es lo que les da valor. Perdón, valor no. Es lo que le hace que las cosas tengan precio, porque hay una gran diferencia entre el precio y el valor. Yo creo que todos están claros que una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Hablemos de precio. ¿Qué es lo que le hace o qué es lo que hace que, qué es lo que le da o que se fije un precio para las cosas? La exclusividad. Entre más oferta haya, menor va a ser el precio. Porque la oferta y la demanda entonces son proporcionales. Entonces cuando hay demasiada oferta, o sea, pucha, hay cosecha de maíz, hay maíz hasta para tirar para lo alto, el precio del maíz baja. ¿Por qué? Porque entonces al bajar el precio del maíz, entonces, de alguna forma, con eso se espera que la gente consuma maíz. Es lo que de manera natural debe suceder. Al bajar el maíz, entonces el precio, el consumo debe aumentar. Pero cuando no hay mucho maíz, entonces el precio del maíz sube. Y las personas entonces, al precio del maíz estar alto, no pueden comprar tanto maíz porque el precio subió. Pero, escúcheme, las chorreadas. Hay elote por toda parte, hay elote hasta para tirar por lo alto, elote 5 en 100, 10 en 100. No llama tanto la atención. Pero cuando no hay, entonces la gente, ay, qué rico una chorreada. Entonces ahí es donde, y pague. Y ahora sí pague. Ahora sí pague porque entonces así funciona. Hay mango, mire, coma mango, consuma mango, consuma mango. La gente, el mango está barato, no le presta tanta atención, no le sabe tan rico el mango. El mango sabe bueno es cuando está escaso, cuando está caro. Entonces,
Ok. Mis amados hermanos, entonces eso es de igual manera, en cierta forma, con la gracia. Tenemos que darle valor, tenemos que darle entonces que tenga precio. Que la gente, que las personas quieran, quieran, quieran convertirse al Señor. Pero para que las personas quieran convertirse al Señor, quieran algo que usted tiene, entonces es como eso. Yo no sé cuántos, entonces igual, para la venta. Señor, estoy vendiendo una vaca, ¿cuánto vale? 5.000. Le doy 3.000. ¿Sí? Señor, ¿vende la vaca? No, no la estoy vendiendo. ¿Cuánto quiere por ella? Deme 7.000. Tómelos. ¿Pero cómo? De ahí sí. De ahí sí. Usted quiere algo que yo tengo, entonces pues yo le doy el valor a mis cosas. Yo le pongo el precio a mis cosas. Porque él sabe lo que tiene. Nosotros también con la gracia ocurre igual manera. Si entonces usted y yo no le damos el valor, entonces las personas usted no empieza y yo no empiezo por reconocer el valor, el privilegio. Cuán valiosa es tener la revelación de la voluntad de Dios, tener el Espíritu Santo de Dios, tener el perdón de Dios, la salvación de Dios, el poder entonces dejar de ser siervo a convertirme en hijo, en heredero, en que entonces ya, hoy, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Ya esa escritura en mi vida no se cumple. Cada esfuerzo, cada golpe que yo le estoy dando a este mundo, a esta tierra, mientras sea y esté siendo, para que yo pueda permanecer y crecer en la gracia del Señor, para que entonces su iglesia pueda y permanezca y crezca, tiene sentido. Porque como les he explicado y les he dicho, entonces sí, perfecto, muy bien, el desarrollo de mi vida personal, entonces una cosa con la granja, con los animalitos, con la producción, con todo y eso, pero mi corazón no está puesto en eso. Yo necesito de estar en la realidad para interactuar. Pero mi corazón es entonces y está en que la palabra de Dios corra y produzca la vida para la cual Él la envió. Y que pueda yo y tenga entonces con mis manos también la oportunidad de ganar el sustento para mí, para mi casa, para ver cómo entonces ayudo a los demás, trabajando con mis manos. Pero eso no es en vano, porque al lado, a la parte de eso, estoy continuando y estoy viviendo mi vida de fe y estoy continuando con mi servicio a la iglesia y esforzándome por el reino de los cielos. Ya no es en vano. En vano era antes. Y lo que he trabajado, ¿para quién será? Yo ahorita que trabajo, me esfuerzo para mis diezmos, para mis ofrendas, para que la iglesia tenga los recursos, me esfuerzo y me afano para poder entonces estar en contacto con las personas y con el mundo que me rodea, para poder manifestarles mi fe, para poder ser luz y ser también de bendición para sus vidas. Pero yo no estoy, ya no es en vano. Mi vida tiene sentido, tiene un propósito. El Señor Jesús me lo dio. La fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, le dio un sentido a mi vida. Una razón por qué o para qué vivir, a pesar de lo dura que es de la vida, a pesar de las aflicciones, de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, yo tengo y mi vida tiene una razón de ser. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque ya entonces mi esfuerzo no está centrado en ver qué le debo
a mis hijos, o si me esfuerzo para que mis hijos vivan mejor que yo y tengan todo lo que yo deseé y nunca tuve. Si lo pueden tener, gloria a Dios. Si al Señor le place entonces prosperarnos de esa forma, bien, perfecto. Pero yo lo que quiero es que ellos vean entonces que trabajando, conviviendo con la realidad y haciendo de alguna forma también algo que me gusta en esta carne, de igual manera continué predicando el Evangelio, sirviendo en la iglesia, haciendo la voluntad de Dios y enseñando la voluntad de Dios para a los hombres. Yendo, viviendo entonces también en este mundo la vida de esta carne, en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, haciendo los tesoros en el reino de los cielos, los galardones para la vida eterna, que no hay en el cielo forma de hacerlos. Porque es aquí y ahora. Miremos un momento, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, como nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta. Evangelio según San Juan. Capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, mis amados hermanos, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esa palabra es lo que usted y yo debemos entonces esforzarnos para no desenfocarnos. Porque hay que trabajar, hay que estudiar, hay que procurar y anhelar, desear, salir adelante y todo, pero con un propósito divino. En todo, el propósito divino es lo que debe prevalecer. Mi hija Sara entonces terminó el colegio, tomó un año sabático y bueno, todo este año, digamos, acerca de qué quiere estudiar. ¿Qué quiere estudiar? Uno joven, la juventud es mala consejera, pues no sabe realmente. Muchos, la mayoría, no tienen claro qué les gustaría realmente ser. Hablando con Sara, yo le decía, y aún hoy le digo, mira, ¿qué quieres estudiar? No es algo o que yo diga, a mí me gustaría que estudiaras. Mi oración, buenos días, Joxan, Jesús te bendiga, saludos. Es que si eres ingeniera, le pidas al Señor que siendo ingeniera puedas servirlo, amarlo, permanecer y crecer en su gracia. Si eres médico, si eres ama de casa, si eres astronauta, si eres zoóloga, si eres bióloga, en lo que sea, entonces que el Señor use tu vida con poder y gloria y que puedas hacer tesoros en el reino de los cielos y los galardones para la vida eterna. ¿Ve? Porque todo lo demás os será añadido. Todo lo demás os será añadido. Entonces, lo que yo quise o traté de decirle a mi hija no era que no me importara que estudiara, sino que mi interés está en que sea lo que sea, en lo que ella se convierta, sea una hija de Dios que sirva a su Padre.
Así. Ya, no más. No más. ¿Eh? Pero, entre tanto que estamos en el mundo, necesitamos tener claro que el propósito divino es que seamos luz del mundo. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, para nada sirve. Entonces no sirve para nada, es echada afuera y es hollada por los hombres. El problema es entonces si nosotros no vivimos como cristianos, sino que solamente decimos que somos cristianos. Si decimos que creemos en Jesucristo, pero con nuestros hechos, con nuestros actos lo negamos, no tiene sentido. No tiene sentido. Y en eso es entonces lo que consiste nuestra lucha. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, y pues la lucha es que siempre el diablo y sus cortes y sus huestes de maldad van entonces a perseguirnos, van a por todo lado procurar hacernos entonces tropezar para que no vivamos como cristianos, para que no actuemos como cristianos. Y va a levantar contienda, y va a levantar inamistad, va a poner piedras, obstáculos por toda parte para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros reneguemos. Pero entonces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor Jesucristo dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, la palabra que usa violentos está refiriéndose a valientes, lo arrebatan. Porque está diciendo entonces que sí, que efectivamente a partir de la venida de Jesucristo el Hijo de Dios, entonces ahora sí, la lucha por el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, entonces se ha vuelto o se ha intensificado. Yo no sé cuántos de ustedes tengan claro entonces el concepto acerca de lo que la Biblia manifiesta. En la antigüedad eran las ciudades reino, o sea, cómo funcionaba. Les voy a decir brevemente. Entonces, cuando en la antigüedad nosotros vemos que existía una ciudad, prácticamente cada ciudad entonces era de alguna manera un reino. Y las ciudades entonces estaban amuralladas. Estaban amuralladas y tenían una entrada. ¿Lo han visto en las películas? Entonces tenían una entrada. Y entonces la entrada pues eran las partes, digamos, más vulnerables. Y entonces había que custodiar muy bien o guardar muy bien la puerta. Entonces siempre, usted no ha visto, se metían y entonces se colaban por las murallas para abrir la puerta. Y entonces había que preservar la puerta. Y los enemigos entonces, ¿qué era lo que hacían? Venían y entonces cuando venían los enemigos, la gente entraba por la puerta. La gente entraba por la puerta para resguardarse. Entonces el reino de los cielos sufre violento y los violentos lo arrebatan. Entonces, de alguna manera, ahora pues entonces esa puerta, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y nosotros, la iglesia, estamos entonces defendiendo esa puerta de los enemigos para que entonces puedan entrar. Y por supuesto entonces el diablo y sus cortes y sus huestes de maldad y los demonios y todos los ángeles caídos y la obra demoníaca satánica, la lucha es entonces para no dejarlos entrar y para que los que ya guardan la puerta pues se debiliten y entreguen la puerta. Esa es la lucha. Entonces, cuando una vez recibimos la gracia y esperamos y crecemos, entonces nos preparamos para comenzar a entonces defender la puerta
Y unos defendemos la puerta y otros entonces, entre. Se los arrebatamos. Entre usted, entre usted, entre usted, entre usted. Pero ahí estamos entonces peleando y luchando para que entonces, porque la hueste de maldad, la obra satánica es que entonces no entren, recuerde, y los que defienden la puerta cedan. Eso dice que entonces la iglesia, que son columna y baluarte de la verdad, pilar, la defensa del reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Entonces eso es nuestra vida y nuestra fe cristiana. Y en eso es lo que nosotros nos debemos enfocar. Y es la manera, la forma entonces, como les decía, ahora es a través de la predicación del Evangelio, compartiendo lo que por gracia hemos recibido, la llenura, la sabiduría, perdón, de la revelación del plan, de la voluntad de Dios, de manera clara, concisa. Nuestra fe, como les decía, es exclusiva, pero es una fe noble que está basada entonces en el conocimiento y en el entendimiento de Dios. Nosotros no tenemos una fe dogmática, una fe ciega, una fe irracional, una fe absurda, una fe fanática, una fe... Se confunden muchos con lo que es entonces el cristianismo. Ay, esos cristianos que no son solamente fanáticos. No. Nosotros podemos, con el entendimiento, gracias al Padre, a la revelación suya, perdón, por medio del Espíritu Santo, tener entonces el entendimiento acerca de ese plan de Dios. Y pues teniendo el entendimiento, el conocimiento acerca de ese plan de Dios, lo podemos enseñar. Lo podemos entonces, si vieras que se oye muy bajo, qué pena, Yoxan, sí, se me bajó el volumen, ahí voy para abajo. Entonces, lo podemos enseñar, lo podemos manifestar. Y en plan de Dios, ayer, entonces, de esta semana, pasada, aprendimos que es desde la eternidad hasta la eternidad, por lo tanto, entonces no existe la casualidad. No hay casualidad. No hay, o nada es producto del devenir, del azar. Las personas, el hombre natural, confía y cree en el devenir, en el azar. Para ellos entonces el azar, el devenir, la fortuna, el destino, es lo que gobierna, lo que rige sus vidas. Con el entendimiento de nosotros como cristianos tenemos claro que todo es y hace parte del plan divino, del plan de Dios, porque el Padre nuestro está en los cielos, porque nuestro Padre es soberano. Les he hablado, les he dicho, por lo menos entonces, hablando de eventos comunes, del diario, de la vida cotidiana. Acerca de, entonces, un ejemplo, la presidencia de los Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos, y al igual que en Estados Unidos, prácticamente en todo el mundo, digamos, democráticamente hablando, dos tendencias, conservadores y liberales. Los gobiernos conservadores están asociados con, de alguna forma, un temor hacia Dios. Los liberales no, porque son precisamente liberales. Y entonces los conservadores, diciéndolo de alguna forma, entonces son gobiernos que van o están más acorde con lo que es la Biblia, lo que la Biblia dice o llama bueno. Los liberales entonces no, por el contrario, pues están de alguna forma llamando a lo bueno, a lo bueno malo, y a lo malo lo llaman bueno.
Y en este caso, con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos entre Donald Trump y Biden, pues ahí nosotros vemos claramente Donald Trump era un conservador republicano y pues por eso veíamos que había estudios bíblicos en la Casa Blanca, que Donald Trump no apoyaba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que Donald Trump no apoyaba el aborto, y pues eso hacía, o eso de alguna manera Donald Trump apoyaba a el gobierno de Israel, reconoció Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel. Y los cristianos evangélicos votaban y apoyaban a Donald Trump. Y ahora entonces resulta que no ganó Donald Trump. Y entonces fue John Biden. Y John Biden pues entonces es la antítesis, digámoslo de alguna forma. Es liberal, es demócrata. Porque no, las personas todas son iguales y se pueden casar, no importa la condición sexual que ellos adquieran. Todo el aborto, claro que sí, cada quien puede decidir sobre su cuerpo. El gobierno de Israel no, tienen que arreglar con los palestinos porque esa tierra, nosotros no nos creemos ese cuento de que fue que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay se las dio a ustedes. Ya eso está mandado a recoger. Ok, bien. Entonces, ¿qué diríamos? Puña, qué tirada, ahora sí se fregó todo porque... ahora imagínense, pues Estados Unidos es la potencia mundial y subió un presidente que no apoya o que no... Y entonces, ¿qué pasará con el plan de Dios? ¿Qué piensan ustedes entonces que pasa o pasará con el plan de Dios? Va a continuar. Continúa. La Biblia dice que ninguna autoridad es puesta si no es por Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces lo que nosotros vemos es el desarrollo, la ejecución del plan de Dios. Y el plan de Dios continúa con Joe Biden, con Donald Trump. Cuando era Donald Trump, usó a Donald Trump para que aportara lo que él necesitaba que aportara a su plan. Ahora es John Biden y va a usar entonces a Joe Biden para que aporte lo que él necesita que este señor le aporte a su plan. Y al que venga, también lo va a usar. También lo va a usar. Así como usó a Saúl, así como usó a Caín, así como usó a Esaú, así como usó a Judas Iscariote. Dios usó a Judas Iscariote. De los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El que come conmigo pan, mordió mi calcañar, para que la escritura se cumpliese. ¿Ve? Dice la Biblia claramente que todas las cosas las hizo para él, ni el impío, para el día malo. ¿Por qué? Pues entonces aquí nada es producto del azar, no hay un devenir, no hay fortuna, no hay, sino que solamente existe, o lo que hay es un plan divino, un plan que el Dios, el ser que lo creó todo, trazó desde antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso porque entonces debemos tener claro que Dios no improvisa. Dios no está entonces, ay, qué torta hoy eligieron, ya ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué voy a hacer?
me va a tocar cambiar el plan porque ya como el que estaba era Donald Trump y ahora entonces subió John Biden. Qué torta, ahora sí me va a tocar cambiar el plan. Vamos a ver entonces, déjenme pensar, yo después les digo a Los Ángeles, a ver, ¿qué hacemos mejor? Porque vea que nos cambiaron las reglas de juego, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Amén, Yoxan, continuará por siempre y sobre cualquier autoridad, amén, porque Él es el Padre nuestro que está en los cielos, es por encima de toda autoridad. Entonces, no, el plan de Dios continúa, el plan de Dios sigue. Y bueno, entonces vimos por fin ayer y hablamos acerca entonces ahora más en concreto de ese plan de Dios, qué es o qué fue lo que lo motiva, lo que le da origen. Y según lo que la Biblia nos habla, lo que la Biblia nos enseña es que entonces ese plan de Dios, lo que lo origina es entonces, y está de acuerdo, es con su naturaleza. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, la Biblia enseña que la naturaleza del ser que creó, la esencia, perdón, del ser que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay es el amor. Entonces, lo que le da origen al plan de Dios es el amor. Y todo lo que provenga del amor, entonces es de origen divino. Todo lo que sea entonces fruto del amor es de origen divino. Si no es producto del amor, entonces no. Si no proviene del amor, no tiene relación con Dios. El matrimonio, entonces, en el orden de Dios es y debe ser producto del amor. No puede o no debe la gente casarse por conveniencia, no debe la gente casarse por es que me siento solo, es que quiero salir de mi casa, es que los hijos no pueden ser o no deben ser, entonces, es que fiera que nos jalamos una torta. Todo eso es disfuncional, no tiene que ver. ¿Ve? El matrimonio debe ser entonces producto o fruto de el amor entre dos personas y los hijos deben ser y son el fruto de la manifestación de ese amor, la creación, la criatura. Nosotros las criaturas somos frutos de ese amor del Padre hacia el Hijo, el amor del Dios, del Padre para el Hijo es lo que da como resultado la creación. Todas las cosas fueran hechas por Él, por medio de Él y para Él. Él es el principio. El plan de Dios surge y es producto del amor de Dios hacia Dios mismo, hacia Él mismo. Les explicaba ayer acerca de que entonces Dios se ama a sí mismo, sí, y más que a todas las cosas, sí. Entonces me dijo una vez una persona, Dios, ese ser es un ser egocéntrico. Ok, ¿qué significa egocéntrico? Egocéntrico, a ver, alguien que me dé por favor bien la definición, no la manejo en este momento rápidamente, de la palabra egocéntrico. Egocéntrico, por favor, ahí rápidamente, es que no tengo yo forma porque me desconecto para buscar en un diccionario urgente ahí en Google. Santi, Jesús te bendiga, feliz día, amor, que tengas un excelente día, te amo. Sandra Rivera, hola Sandrita, Jesús te bendiga. Martín Hernández, hola, buenos días, el Señor lo bendiga. Ya saludamos a mi hermana Natalia. Por favor, ahí rápidamente, que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, gracias a Dios.
imagínense que no pasara, que solo piensa en sí mismo, ¿ok? María Trinidad, el egocéntrico es aquel que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención. Ah, sí, muy buena definición. El centro de todo, centro del mundo, que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las demás. Sí, 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 todo eso, todo eso, todo eso. Pero que Dios sea egocéntrico es natural, es Dios. Pecado o mal visto es que usted y yo seamos egocéntricos. Porque Dios puede y tiene de dónde. Porque no hay nada ni nadie más grande, más fuerte, más sabio, más poderoso, más bueno, más santo, más noble, mejor que Él. Entonces en Dios eso no es pecado, en Dios eso no está mal. Porque Dios es ilimitado, porque Dios es infinito en poder, en sabiduría, en gloria, en grandeza, en majestad. Entonces nada tiene de malo. Pero que usted y yo, que los ángeles, seamos egocéntricos, es pecado, es injusto. Porque yo no me puedo sentir lo más grande. Porque más grande que yo es mi creador. Porque me hizo Él a mí y no yo a mí mismo. Dios es autosuficiente. Dios no es un ser creado. Entonces mucho cuidado, tal vez sí, hay que tener mucho tino para decirlo, mucha sabiduría, pero es la verdad, es la realidad. Hola Josué, Jesús te bendiga. Saludos en esta mañana. Entonces sí, claro que sí. Todo el plan de Dios gira en torno entonces al amor de Dios a sí mismo, hacia Él mismo. Pero en este caso entonces nosotros lo vemos manifestarse ya en el plan de Dios como padre e hijo. Como padre e hijo. Entonces, el concepto de padre y de hijo, no nos equivoquemos, es proviene de nosotros los hombres, sino que el concepto de padre e hijo proviene de Dios. Padre e hijo, entonces, está manifestando la existencia de una relación. ¿Ven? Pero el concepto que, como les repito, nosotros conocemos hoy, de padre e hijo, no proviene de nosotros los hombres, sino que, como todo, proviene de Dios. Y lo que está manifestando, lo que está dejando claro, está mostrando es eso, una relación entre una parte y otra, donde entre esas partes, en este caso el padre y el hijo, no existe competencia, no existe rivalidad, sino que entonces existe una relación y esa relación está basada en lo que aprendimos ayer para la predicación, en el amor del Padre hacia el Hijo. No solamente hasta ahí, sino que la estoy dejando hasta ahí porque es hasta ahí que aprendimos. Hasta ahí fue que aprendimos. No queda solamente hasta ahí. Hasta ahí estamos aprendiendo. Por eso no continuamos, sino que la dejamos hasta ahí.
esa relación, entonces que hasta lo que hemos aprendido, lo que estamos conversando, aprendiendo es entonces manifestada y basada entre el amor del Padre para el Hijo. Y que entonces ese amor del Padre para el Hijo es lo que le da origen a la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. ¿Ve? Él es entonces el primogénito. Y cuando nosotros, ¿para qué es útil y qué debemos aprender para la predicación del Evangelio? Pues lo que debemos entonces tener claro y presente para la predicación del Evangelio es que predicar el Evangelio es predicar a Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las personas de alguna forma, de alguna manera, entonces son conscientes o creen en la existencia de un ser superior que los creó. Y muchas personas de cristianos, la mayoría, viven desenfocados en esforzarse en creer que o pensar que predicar el Evangelio es que los hombres crean en Dios. Y entonces celebran, uy, se convirtió, ya cree en Dios. Antes no creía en Dios, pero ahora sí cree en Dios. Antes era entonces incrédulo, antes no, pero ahora sí cree en Dios. Sí cree. Y eso no es ser cristiano, y esa no es la predicación del Evangelio del reino de los cielos. No es entonces que las personas dejen de ser entonces ateas o dejen de ser deístas, politeístas y crean en la existencia de un solo Dios que los creó únicamente, ¿no? Sino que la predicación correcta es entonces en que las personas, sí, perfecto, reconozcan la existencia de ese único Dios, creador, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque entonces, de acuerdo al plan de Dios, lo más importante para Dios es su Hijo Jesucristo. Y es precisamente ese amor del Padre para su Hijo Jesucristo lo que le da origen a toda la creación. Entonces, está dejando claro que en todo el Hijo tiene la preeminencia. Colosenses capítulo 1. Para finalizar, versículo 15, hablando acerca del Hijo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aprendimos que primogénito significa el principal, porque en Él fueron creadas, todo esto lo vamos a desarrollar más de manera concisa esta noche en el estudio, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Recuerdan? Porque Él es el principio. Él es la razón de ser. Él es el objeto, el deseo del amor del Padre. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de todos para que en todo tenga la preeminencia. Entonces las personas pueden o tienen claro, entonces, no tienen claro esta verdad. Los fariseos eran, en cuanto a la ley, irreprensibles. Eran personas ética y moralmente correctas. Sin embargo, entonces el Señor les dijo: hijos del diablo, generación de víboras. ¿Por qué? Porque no lo reconocían a Él. Porque no lo aceptaron a Él. Porque no lo recibieron a Él. Entonces, por eso estaban bajo el justo juicio, bajo la ira de Dios. Porque el propósito de Dios en el momento de crear todas las cosas es para que fueran
para Él. Entonces, así como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, entendamos esta parte ya para terminar. Estas cosas os he hablado en capítulo 16, versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. Viene la hora cuando ya no hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Escúcheme bien, el Padre mismo os ama. Entonces, bien, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. El vecino de allá al frente no es cristiano, no es hijo de Dios. Yo, entonces, cometo pecado y hay maldad en mi vida. El vecino de al frente comete pecado y hay maldad en su vida. A mí Dios me ama y al vecino de al frente no. Injusto Dios. No. Solamente que Dios estableció en su justicia algo que es lo que nosotros predicamos. Que lo que marca o lo que hace la diferencia entre ese vecino que es pecador y yo que también cometo pecado y hay maldad en mi vida es que yo he recibido y he creído en su Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo. Yo he reconocido que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, que Él es mi único Señor y suficiente Salvador de mi alma, que Él es el Hijo de Dios al que el Padre envió al mundo. Él murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mi pecado. Eso es lo que Dios estableció en su justicia. Y eso es lo que hace que yo sea amado por Dios, a pesar del pecado y la maldad que hay en mi vida, que es no menos pecado ni maldad que la del vecino, de al frente. Entonces, que lo que me hace a mí exclusivo, diferente, que me convierte en hijo de Dios, es la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Entonces, si ven, esa es la predicación del Evangelio. Por eso es urgente que prediquemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, que los hombres se arrepientan y lo reciban y se bauticen y crean en su nombre, invoquen su nombre, para que salgan de la ira de Dios y se conviertan en hijos de Dios. Amén. Bueno, continuamos esta noche porque ya, como siempre, el tiempo, así sean 2 horas, 3 horas, no alcanza. Gracias al Señor, hay palabra y tenemos entonces revelación. Vamos a despedir este tiempo y Dios primero, entonces, con la ayuda de Él, nos vamos a ver a las 7:15, a partir de las 7:15, entonces, por este mismo canal, esta noche, para continuar desarrollando ahora sí el tema. Lo que estábamos hablando y viendo era todas las bases para la predicación y vamos a seguir entonces ya desmenuzando más esta enseñanza a partir de las 7:15. Vamos a orar, Padre nuestro, para que podamos entonces hacer nuestras actividades. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que tengan un feliz día. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Chao, chao.